Buenas noches, mi nombre es José Alejandro Aranguren, estudiante de la Universidad Fermín Toro, de la carrera de Telecomunicaciones. Hoy en Electromagnética 1 voy a hacer una exposición sobre fuerza magnética producida por una carga en movimiento. La fuerza magnética es uno de los pilares fundamentales del electromagnetismo. Desempeña un papel crucial en la física moderna y numerosas aplicaciones tecnológicas. Cuando una carga eléctrica se mueve en presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza denominada fuerza magnética o fuerza de Lorentz. Este fenómeno es esencial para comprender el funcionamiento de dispositivos como motores eléctricos, generadores, aceleradores de partículas y tecnologías de transporte como los trenes maglev. La fuerza magnética es definida como la interacción que experimenta una carga eléctrica en movimiento cuando atraviesa un campo magnético. Esta fuerza es perpendicular tanto a la dirección de la velocidad de la carga como a la dirección del campo magnético, manifestándose como parte de la fuerza Lorentz, donde aquí aparece, tenemos los componentes de la fórmula, donde F significa fuerza total sobre la carga, la Q magnitud de la carga, la E campo eléctrico, ¿no? La B pequeña con la flecha velocidad de carga, ¿no? Y la B mayúscula campo magnético. Si solo existe campo magnético e igual a 0, la fuerza magnética se reduce a la fórmula expresada. De la ecuación podemos concluir que el módulo de la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo formado por la velocidad del campo magnético, donde su dirección es perpendicular al plano formado por la velocidad del campo, debido a que es un producto vectorial. La magnitud de la fuerza magnética está dada por la fórmula expresada, donde B significa magnitud de la velocidad de la carga, B magnitud del campo magnético, el cero ángulo entre B y B, y la fuerza es máxima cuando 0 igual a 90 grados y nula cuando 0 igual a 0 grados o 180 grados. La regla de la mano derecha se usa para determinar la dirección de la fuerza de Lorentz, que actúa sobre la partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético. Posición inicial: se procede situando la palma derecha de manera que el dedo índice tenga la misma dirección que el vector de velocidad. En segundo lugar, la orientación del campo. El dedo medio debe coincidir con el sentido y dirección del campo magnético y la dirección de la fuerza. Si la carga es positiva, el dedo pulgar muestra la dirección y sentido de la fuerza. Si es negativa, la dirección tendrá sentido opuesto. La trayectoria que sigue una carga en un campo magnético depende del ángulo entre su velocidad y el campo. Movimiento perpendicular: la carga describe una trayectoria circular, ya que la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. Movimiento paralelo: no hay fuerza magnética, la partícula sigue en línea recta. Movimiento oblicuo: la carga sigue una trayectoria helicoidal o en espiral, combinando movimiento circular y traslación. La fuerza magnética alcanzará de esta manera su máxima magnitud cuando la velocidad de la partícula es perpendicular al campo magnético. En este caso, la partícula describirá un movimiento circular uniforme. Aquí tenemos expresadas cada una de las fórmulas. Fuerza de Lorentz, solo campo magnético. Esta ecuación describe la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, donde la carga B es la velocidad y B alta es el campo magnético. Magnitud de la fuerza: siguiente fórmula. La magnitud depende del ángulo entre B y B. Es máxima cuando 0 igual a 90 grados y nula cuando 0 igual a 0 grados o 180 grados. Y la última de la fórmula es radio y periodo de movimiento circular. Estas ecuaciones describen el radio y el periodo del movimiento circular de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. M es la masa de la partícula. Motores eléctricos: el principio del funcionamiento se basa en la fuerza magnética sobre cargas en movimiento dentro de conductores, generando rotación a partir de interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Aceleradores de partículas: utilizan campos magnéticos para desviar y controlar partículas cargadas, partiendo de estudios fundamentales en física en partículas y desarrollo en medicina e investigación científica. Trenes maglev levitan y se desplazan gracias a fuerza magnética sobre corriente inducida, eliminando la fricción con los rieles y permitiendo alcanzar
velocidades muy superiores a los trenes convencionales. Aquí explicamos claramente cómo una partícula con carga Q igual a 2 por 10 a la menos 6, C se mueve con velocidad P igual a 3x más 4y metros sobre segundo en presencia de un campo magnético uniforme. Calcule el vector de la fuerza magnética sobre la partícula y la magnitud de la fuerza. En primer lugar, cuando hablamos de cálculo del vector de la fuerza magnética, recordamos cuál es la expresión vectorial. Calculamos el producto cruz, como lo vemos aquí claramente, según los datos obtenidos, y luego hacemos el desarrollo del determinante, donde la expresión de la fórmula nos dio este resultado. Luego pasamos a la multiplicación por la carga. Tenemos igualmente aquí, luego la aplicación de la fórmula, el resultado que nos arroja, y la magnitud de la fuerza, que es el segundo punto, el punto B a buscar. Justificación. El producto vectorial refleja que la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, y la magnitud se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras a los componentes resultantes. Aquí igualmente tenemos otros datos. Nos piden el radio de la trayectoria helicoidal, el periodo del movimiento circular, el paso de la hélice, distancia recorrida en una vuelta. Buscamos primero el radio de la trayectoria helicoidal, utilizamos la fórmula, luego desarrollamos y nos da este resultado. El periodo de movimiento circular, aplicamos la fórmula, obtenemos el resultado, y el paso de la hélice, el paso de la distancia recorrida en una vuelta dada por la componente paralela, como B tiene componente es en Z. La componente de B, que es paralela de B, es la componente Z. Aquí está el uso de la fórmula, aquí la aplicamos y nos da el siguiente resultado. Como justificación, el componente perpendicular genera el movimiento circular radio. La paralela genera la traslación a lo largo del eje del campo magnético, paso de la hélice, y el periodo depende solo de la masa, la carga y el campo magnético, no de la velocidad. Para finalizar, a modo de conclusión, debemos señalar que se demostró que la fuerza magnética sobre una carga en movimiento es un fenómeno fundamental que depende de la magnitud de la carga, de la velocidad y la intensidad del campo magnético, así como del ángulo entre la velocidad y el campo. El carácter vectorial de la fuerza determina trayectorias complejas, como el movimiento circular y helicoidal, y su comprensión es esencial para el desarrollo de tecnología moderna y para el estudio de la física de las partículas. Así lo demuestran trenes de alta velocidad que están hoy en día en funcionamiento, que son trenes que levitan como lo planteamos en la exposición. Eso es todo, muchas gracias.